una semana loca, ¿verdad? Con las elecciones. En que en realidad, ¿verdad? Todavía no podemos saber con plena seguridad qué va a pasar. Porque sí, ¿verdad? La televisión, la prensa ha declarado vencedor, ¿verdad? A Joe Biden. Pero no es la prensa la que da la última palabra, ¿okay? Porque todavía esto está en litigio, está en las cortes. Y no sé si ustedes recuerdan, yo recuerdo muy bien cuando también en años pasados, en una de las elecciones, declararon nuevo presidente al vicepresidente Al Gore, nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, lo declaró la prensa. Pero estaba todavía recontando en Florida. Y al final del reconteo tuvieron que echarle para atrás y decir, no, siempre no, sorry, el presidente va a ser George W. Bush. ¿No se acuerdan de eso? Entonces, cosas así pueden pasar, no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí, ¿verdad? Sabemos con toda seguridad de que estas elecciones va a llegar el momento en que van a terminar, se va a cumplir 100%, gane quien gane, ¿verdad? No sabemos si sea en una semana, en unos meses o al próximo año, ¿verdad? Pero lo que sí nosotros podemos saber, hermanos, que cuando se termine 100% todo esto de las elecciones, nuestro Dios aún va a estar sentado en el trono. Él todavía está en control. Y eso es bien importante que nosotros sepamos y va a ser parte del mensaje para que veamos la aplicación, el por qué es importante que nosotros creamos que Dios es soberano, que Él está en control de todo, que Él es Señor de todos los asuntos que suceden en este mundo, en esta vida. ¿Ok? Bueno, también vamos a estar, como no sé si ustedes se fijan, estamos viendo en cada uno de los mensajes desde Génesis hasta ahorita. La primera parte empiezo con lo académico y en la segunda parte con lo práctico, que es algo que nosotros debemos de valorar y estar siempre dispuestos a aprender, porque muchas veces cada uno de nosotros tendemos a irnos más para un lado que para otro. Hay quienes se van más por el lado académico, querer aprender toda la información de los trasfondos, de historia, de todo eso. Y lo práctico, no sé, se les hace a veces muy devocional y prefieren algo más académico. Mientras que otros dicen, no, lo académico me aburre, es más, lo apago. Cuando el pastor empieza a hablar con lo académico, yo nomás quiero lo práctico. ¿Sí? Pero tenemos que ser balanceados, ¿verdad? La Biblia, tenemos que ser balanceados, tenemos que saber de los dos lados, ¿verdad? Porque, miren, la definición de académico, ¿verdad? Que es una de las cosas que usamos mucho, decir, ¿cómo está lo académico en la escuela de mi hijo? ¿Verdad? La definición del diccionario dice que lo académico se relaciona con materias escolares que enseñan habilidades intelectuales generales, en lugar de habilidades laborales específicas. ¿Okay? Entonces, nosotros al entrar, ¿verdad?, en lo académico, es que estamos viendo la enseñanza general, intelectual, que es importante que aprendamos. Y luego cuando pasamos a lo práctico, entonces ahí vemos nosotros que vemos las habilidades, o sea, ya la habilidad de vivir lo que aprendí intelectualmente. Lo que aprendí intelectualmente, cómo se aplica en mi vida. The skills for living, las habilidades para vivir, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que combinar, las dos cosas. Y para eso vamos a ir al Señor en oración, para que el Señor nos bendiga. Señor, bendícenos, Señor, en la exposición de tu palabra, en el entendimiento de tu palabra y en la aplicación de tu palabra. Tu palabra es la única que es verdad, tu palabra permanecerá para siempre. Y ayúdanos, Señor, a que tengamos siempre un concepto de tu palabra grande, para que así, Señor, nosotros podamos verdaderamente creerla, vivirla y compartirla.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar a la parte académica. Así es que a los que no les gusta lo académico no se me duerman, ¿verdad? Mejor pongamos atención y aprendamos. Y en lo académico pues los voy a poner una vez más a prueba para ver qué tan académicos son, ¿verdad? A ver qué tanto están ustedes poniendo atención en cuanto a esto, ¿verdad? Y vamos a comenzar con las divisiones del Antiguo Testamento. ¿Quién se acuerda cuántas divisiones tiene el Antiguo Testamento? ¿Cómo está dividido el Antiguo Testamento? ¿Quién se acuerda? Todos, yo sé que todos, pero pues alguien que me diga, ¿verdad? ¿Cuántas divisiones? ¿Ok? Bueno. Estarían en la correcta si ustedes me dicen 4 y estarían en la correcta si ustedes me dicen 5. ¿Ok? ¿Por qué? Porque miren, las divisiones es así. Primeramente está la ley. ¿Ok? Está la ley. La primera división, la ley. Y luego la segunda división del Antiguo Testamento está la historia. ¿Dónde estamos ahorita nosotros estudiando? En la historia estamos, ¿ok? Ya terminamos con la ley y estamos en la historia, ¿ok? Luego la tercera división es poesía. Vamos a entrar después, cuando terminemos la historia, vamos a entrar a los libros poéticos. Y la última es profetas. Ahí es donde les digo que ustedes están en lo correcto si me dicen que 4, porque esas son las 4, pero profetas se puede dividir en 2, profetas mayores y profetas menores. Entonces, si alguien dice profetas mayores y profetas mayores, pues dice son 5 divisiones. ¿Y si se acuerdan por qué son profetas mayores y menores? No es por la importancia de los profetas, sino por el número de páginas del volumen de ese escrito, de ese libro. O sea que los profetas menores son pequeños libros que ustedes en su Biblia, algunos son 2, 3 páginas nada más. Mientras que profetas mayores son hasta 50 capítulos, ¿verdad? Son mayores, ¿verdad? En contenido. Eso es, ¿verdad? Entonces, la próxima semana se los voy a volver a preguntar para que ahorita le pongan más atención, más interés en decir, yo tengo que aprender lo académico también, ¿verdad? Lo académico lo tengo que aprender, puesto que siempre va a haber gente que va a necesitar que usted le explique acerca de la Biblia, porque acuérdense que nosotros representamos a Cristo y verdad que representamos la Biblia también, porque decimos, ese es el libro que yo creo, en esto me baso. Y luego les preguntan de la Biblia y dice, no sé. No, ¿cuántos años tienes de cristiano? 50. Y no sabes quién escribió tal libro, y no sabes qué dice, y no sabes. Pues no. Bueno. Ok. Entonces, por eso es que debemos de porque verdad que el tiempo se va rápido, se va rápido, se va rápido. Muchas veces cometemos el error de pensar siempre, yo soy nuevo, yo soy nuevo, yo soy nuevo. No, ya está bien desgastado. Nuevo ni que nada. Ya no somos nuevos, ya necesitamos verdaderamente ver que no somos nuevos. Entonces necesitamos aprender e ir nosotros avanzando en la vida cristiana. ¿Se imagina usted en un trabajo que por meses y meses y meses diga, es que yo soy nuevo? Pues lo van a correr. Van a decir, no, ¿cuál nuevo? Ya te enseñamos, ya debes estarlo haciendo bien, ya vámonos. ¿Cómo que siempre vas a ser nuevo? Entonces, ¿quién escribió? Vamos a ver quién escribió. A ver si se acuerdan, el libro de Génesis. ¿Quién lo escribió el libro de Génesis? ¿Sergio, hermijo? ¿Quién lo escribió? Ok, ¿y quién escribió Éxodo? Ahí los oigo así como que... Bueno. Levíticos, ¿quién escribió Levíticos? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Y quién escribió Números? ¿Y quién escribió Deuteronomio? También, ándeles, Bueno, para que se acuerden. ¿Estos libros de cuál división de la Biblia representan o pertenecen? La ley, esto es la ley. Por eso les dije que ya salimos de la ley. Estamos en los históricos porque ya cubrimos estos primeros 5 libros de la ley que fueron escritos por Moisés. Entonces, está fácil para que se lo memoricen, ¿verdad?
estos primeros 5 libros. Ahora, pasando a los libros, ¿verdad?, de la historia, ¿quién escribió el primer libro histórico que ya vimos? Josué. ¿Quién escribió Josué? ¿Están seguros que Josué? ¿Sí? Ándeles, Josué y un escriba, porque si se acuerdan ustedes, antes de que se acabe el libro de Josué, ahí narra la muerte de Josué y su funeral y todo. Entonces, uno de sus escribas tuvo que haber acabado de escribir el libro de Josué. Y entonces, el libro de Jueces, ¿quién lo escribió? ¿Josué? ¿Se levantó de la tumba y lo escribió? ¿Quién fue? Sammy. Ok, Samuel lo escribió, ¿verdad? El libro de los Jueces. Libro de los Jueces. Ok. Y el libro de Ruth, ¿se acuerdan que es la historia de una familia que está dentro del tiempo del libro de los Jueces? ¿Quién la escribió? ¿Quién sería? Ok, Samuel. Ok, Samuel. Y luego, primera y segunda de Samuel, ¿quién la escribió? Ok. Porque en el primer libro de Samuel, hacia el final, muere Samuel. Y luego todavía quedan algunos capítulos, ¿verdad? Y toda segunda de Samuel. Es por eso, ¿verdad?, que decimos que Samuel y Natán y Gad son los escritores de segunda de Samuel. ¿Ok? ¿Capich? ¿Listos para la prueba de la próxima semana? Fíjense qué fácil se la pone este maestro. Ya les dice lo que va a salir en el examen de la próxima semana. Fíjense nomás. Qué bárbaros. Ya si no se sacan un 10 la próxima semana, a la guardería. Bueno, parte de lo académico son los bosquejos de los libros. Es parte de lo académico. Y como les repito, la gran importancia de los bosquejos de los libros es que nos están presentando ya como toda la historia, el contenido de ese libro, ya en forma resumida. Por eso a mí me gustan mucho los bosquejos. Me gustan mucho ¿por qué? Porque ahí yo puedo ver el resumen. Y bien rápido puede uno acordarse de los detalles cuando uno ve el bosquejo. Es como, por ejemplo, eso es lo que yo hago. Yo traigo un bosquejo de todo lo que estudié. Porque si escribo todo lo que dije, son fácil unas 50 páginas. Por eso, pero no voy a estar leyendo todo lo que escribí, sino que es un bosquejo y me recuerda, veo el bosquejo y me recuerda. ¿Por qué? Porque resumí todo lo que estudié, todo lo que leí, con puntos principales que me ayudan a recordar lo que estudié. Entonces también eso es lo que pasa con el bosquejo de los libros, que ve uno un resumen que le ayuda, como por ejemplo, no sé, está muy chiquita la letra, pero pues, ahí nomás, ¿verdad? Vemos los años de la paciencia para David, ¿verdad? Se llaman los años de la paciencia para David porque pues él tuvo que esperar. Se cree que él fue ungido por Samuel diciéndole: David, Dios te ha escogido a ti como rey, tú vas a ser rey de Israel, y tendría 15, 16 años cuando lo ungió, pero él vino a tomar el trono a los 30 años de edad. Entonces tuvo que esperar, ¿verdad? Tuvo que esperar. Entonces ahí son los años de paciencia para David, paciencia, que ahí vamos a aprender lecciones para nosotros, ¿verdad? En cuanto a esperar. Y entonces vemos que ahí en esos capítulos viene la caída de la casa de Saúl y la resistencia de la casa de Saúl. Se vino abajo el reinado de Saúl, pero de todas maneras su hijo tomó el trono, ¿verdad? Por eso es que David no pudo ser el rey inmediatamente, porque hubo resistencia de parte de la casa de Saúl. Por eso es que yo los animo, hermanos, están bien bonitas estas historias. Lean la Biblia, lean todos los días, agárrenle y es más, si hay personas que dicen: pastor, no me gusta leer, no sé leer muy bien, empiezo a leer y se me olvida lo que pasa. Entonces, óigalo.
Ahí en el teléfono puede oír muchas versiones hay en español, en inglés, y las puede usted oír y volver a oír y volver a oír. Entonces tenemos muchas facilidades, ¿verdad?, para hacer eso. Entonces el segundo punto, los años prósperos. Aquí vemos, en los años prósperos, vemos, ya ven que en el libro de Jueces, ¿qué vimos acerca de Israel? El peor momento de la historia de Israel. Sin embargo, aquí vemos los mejores tiempos en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque es aquí, bajo el reinado de David, que Israel viene a convertirse en la nación más poderosa y más rica del mundo. Ahí. Entonces, se fijan ustedes qué contraste tan grande entre Jueces y Segunda de Samuel. Un gran contraste, ¿verdad?, en la vida de Saúl. Por eso les decía yo la semana pasada que estuvo bien que dividieran Samuel, que era un volumen originalmente, hicieron Segunda de Samuel, porque ahí nomás es la pura historia de David, que sí se merece un solo libro para David, porque aparte de Jesucristo siendo el personaje más importante de la Biblia, se considera David el segundo. De David usted va a encontrar todo a través de la Biblia, menciones de él, hasta en el libro de Apocalipsis se menciona a David. En el libro de Apocalipsis se menciona a David. Entonces vemos los años prósperos de David, ahí, ¿verdad?, cuando es coronado. Vemos las convicciones, ¿verdad?, espirituales de David, el compromiso, ¿verdad?, con David, las conquistas de David, la compasión de David, vemos también ahí, y vemos, ¿verdad?, la parte negativa de David, el crimen de David, que en realidad, ¿verdad?, que vamos a estar viendo acerca de esto, sobre, pues, siempre hay un precio a pagar por nuestras buenas y malas decisiones, ¿verdad? Eso ya lo vimos, ¿verdad? Y lo vamos a estar viendo con David en el punto número 3. En el punto número 3, si es que sale, dice los años peligrosos. Los años peligrosos es por el problema con sus hijos, con sus retoños, tiene problemas con ellos y ya vienen como consecuencias de su pecado, y por la lujuria de Amnón y la iniquidad de Absalón. Estos son hijos de él. Por eso es bien importante que ustedes lean la historia, están bien interesantes todas esas historias, ¿verdad? Y problemas con su reino que tiene, ¿verdad?, en el capítulo 20 al 24. Pero sí sabemos, ¿verdad?, que David estableció el reino de Israel en el reino más próspero y poderoso, y así se lo entregó a su hijo Salomón, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar a las lecciones prácticas de Samuel. Dicen, qué bueno que ya salió de lo académico, me aburre. No es bueno aprender lo académico. Por eso les digo, siempre procuren balancear. Me trajo mucho gozo que un jovencito, ¿verdad?, de la iglesia me pidiera un libro académico de la Biblia. Y entonces se lo compré, se lo conseguí, lo vi, le he preguntado, lo dice, sí, está bien interesante. Hijo, que me pongo bien gozoso cuando oigo una persona que le interesa, ¿verdad?, estudiar la palabra de Dios a mayor profundidad. ¿Okay? Entonces, la primera lección que tenemos nosotros aquí, hermanos, es que las experiencias de la vida no son un accidente, ni son por suerte. Es bien importante que nosotros podamos verdaderamente determinar nuestras convicciones y decir, ¿qué es lo que yo verdaderamente creo? Yo creo en la buena suerte, porque muchas veces podemos decir, hijo, qué buena suerte tuve. Qué buena suerte tuve. Como también, ¿verdad?, decimos, hijo, mala suerte. ¿Cree usted en la buena suerte, en la mala suerte? ¿Cree usted en la coincidencia, en la casualidad? ¿Cree usted en todo eso? ¿O cree usted en la soberanía
de Dios. Soberanía de Dios significa el total dominio, poder, autoridad y control de Dios. Otra de las palabras doctrinales teológicas, ¿verdad?, que tienen que ver con la soberanía de Dios es la providencia de Dios, que es Dios dirigiendo los asuntos humanos, que es lo que mucha gente más bien usa y dice, fue providencial. Qué bueno que lo vean, que fue providencial, quiere decir, Dios manejando los asuntos humanos permitió o hizo directamente esto. ¿Okay? Entonces, hay personas que dicen, yo no tengo ningún problema en creer todos por igual. Yo creo en la mala suerte, creo en la buena suerte, creo en la coincidencia, creo en la casualidad, creo en la soberanía de Dios, creo en la providencia de Dios. ¿Qué problema hay? Pues el problema es que no son consistentes, no, en realidad, ahorita no tengo tiempo, ¿verdad?, pero en el seminario aprendimos, ¿verdad?, desde la perspectiva teológica como filosófica, que completamente son opuestos. Lo que es la soberanía y la providencia de Dios con la coincidencia, la casualidad. Como por ejemplo una persona que cree en la casualidad, lo más probable es que cree en la evolución, porque la evolución está basada en casualidad. ¿Okay? Entonces, no van con la Biblia, la suerte, la mala suerte, la coincidencia, la casualidad, sino lo único que va con la Biblia, y por eso se los insisto, porque el ideal es que nosotros formamos una perspectiva de la vida bíblica. Y esto es lo fundamental en formar una perspectiva de la vida, del mundo, un world view, lo que le dicen en inglés, bíblico, teniendo como fundamento la soberanía de Dios. Si usted no tiene como fundamento la soberanía de Dios, va a haber mucha confusión en su vida, porque cuando uno cree en la buena suerte, la mala suerte, la coincidencia, emocionalmente eso lo va a llevar a que se frustre, a que se enoje, a que hasta la agarre contra Dios, porque mira, ¿por qué me permites que yo tenga tan mala suerte y aquel tan buena suerte? Y lo va a desestabilizar emocionalmente. Pero cuando usted verdaderamente tiene fundamentado su pensamiento, sus emociones, sus sentimientos en la soberanía de Dios, entonces verdaderamente vamos a creer como lo que cantamos. ¿No cantamos nosotros ahora que Dios usa todo para nuestro bien? ¿No estuvimos cantando eso? O sea, nomás se nos hizo bonito cantarlo, pero verdaderamente lo vivimos, lo creemos, lo experimentamos cuando vienen las diferentes circunstancias en nuestra vida. Porque muchas veces no nos gusta esa palabra todo, que Dios usa todo para nuestro bien, y creemos que ese todo nomás se refiere a las cosas que me agradan, pero a las que me desagradan, mala suerte. No, dice la Biblia que todo. Entonces, ¿qué es lo que yo verdaderamente creo? ¿En dónde tengo yo fundamentado mi perspectiva de la vida, del mundo? ¿Okay? Porque, como les decía, David fue ungido alrededor de los 15, 16 años de edad, pero no tomó el trono hasta los 30 años de edad. Y durante ese periodo de espera, David enfrentó muchas dificultades. ¿Okay? Muchas dificultades, pero aquí nosotros podemos ver, cuando vemos la historia de él, que no fue por mala suerte, ¿verdad?, que no pudiera tomar el trono inmediatamente. Es porque Dios está en control de todo, y Dios estaba preparándolo, Dios estaba obrando. A Dios no se le olvidó que lo escogió y que lo había ungido a los 15, 16 años. ¿Ustedes creen que a Dios se lo dijo? Ay, se me olvidó, ya se me pasaron 15 años, ahora sí vamos a, perdóname David, ahora sí vamos a... No, Dios está en control de todo y está obrando todo, como cantamos, que Él está obrando todo para nuestro bien, está obrando todo para nuestro bien. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, en David, cómo el Señor lo estaba preparando, porque vemos la primera etapa de David, él está en el campo, que era lo que él hacía, ¿verdad? Él era un pastorcillo de ovejas, y ahí en el campo él cumplía con sus responsabilidades que le habían dado ahí su padre, conduciendo a las ovejas, protegiendo y cuidando a las ovejas. Tuvo que pelear contra lobos,
contra leones, contra osos por proteger a sus ovejas. Y a la vez, ¿verdad? Dice ahí la Biblia que él era un músico y llevaba su arpa y mantuvo su arpa y su corazón afinados al Señor. Ahí en el campo él meditaba en el Señor y componía cantos. ¿Saben cuáles son esos cantos? Los salmos. 75 salmos él compuso. 75 salmos. Y verdad que no son cantos así, ¿verdad? De 7-Eleven. Son cantos profundos. Por eso ahora nosotros hasta los estudiamos. Pero eran cantos, eran himnos que se cantaban. Y que él los compuso, 75. Entonces lo vemos allí en el campo, y de ahí, ¿verdad? Lo vemos después en el campamento de guerra, cuando él fue ahí, ¿verdad? Y tuvo su gran victoria sobre Goliat. ¿Okay? Y eso le sirvió para que el rey viera en él algo diferente y lo tomara para servir, para que le sirviera al rey. Entonces vemos que nada es casualidad, nada es buena suerte. Dios está obrando y preparando, porque ahora, ¿verdad? Del campo vemos que a David pues ya lo pasó, fue al campamento de guerra, y de ahí ahora va a pasar a la corte del rey. ¿No ven ustedes cómo Dios lo está preparando, porque ahora va a estar ahí en la corte del rey y va a poder ver lo que es rey? Va a poder él estar ahí discerniendo las cosas buenas que hace Saúl, lo que hace mal, para que cuando me toque mi tiempo, pues yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer así, y eso sí lo voy a hacer y hasta lo ame. Y entonces Dios está preparando, Dios está usando todo eso, ¿verdad? Entonces lo vemos que ahí lo toma, ¿verdad? En la corte, para que sirvió como guerrero para el rey Saúl, y sirvió como músico también para Saúl. ¿Por qué? Porque vemos que Saúl estaba oprimido por demonios, y la única manera que él se calmaba cuando le entraba esa opresión demoníaca en su vida era que David le cantara, y le cantaba los salmos, ¿se fijan? Entonces vemos ahí el poder de la palabra de Dios, cómo podía vencer esas fuerzas de maldad de Satanás que lo oprimían al rey Saúl, y entraba en paz. Siempre que sentía, dice ahí, ya pasó del campo, pasó ya al campamento, y ahora en la corte, pues ya que le toque ser coronado rey, que sea rey. Pero no, Dios tiene sus propósitos, tiene su manera de trabajar, que muchas veces no es de acuerdo a la lógica de nosotros o como nosotros queremos, porque de ahí a dónde pasó, a las cuevas, a huir de Saúl que lo quería matar. A las cuevas pasó. Entonces vemos, ¿verdad? Del campo al campamento, la corte y las cuevas. Y en todo eso, Dios estaba obrando. Como cantamos, Dios usa todo para nuestro bien. Dios usa todo para nuestro bien. ¿Verdad? Cualquiera podría decir, pero ¿qué hay en las cuevas? Y es que tenía que estar huyendo, vivir en cuevas, porque Saúl estaba aferrado tras de él, siguiéndolo. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad? En este proceso, vemos nosotros que en el campo, cómo Dios trabajó en él para moldear su carácter. Cuando él estaba en ese proceso de obedecer a su papá y de cuidar las ovejas y de mantenerlas como tenía que hacer, ahí Dios empezó a moldear su carácter. En el campamento vemos ahí que se manifestó su valentía, porque nosotros al ver la historia de cuando venció a Goliat, pues él fue el valiente, siendo un jovencito. Entonces manifestó su valentía, y cuando nosotros vemos ahí, su valentía no era de la naturaleza, ¿verdad? Que digamos, sí, era un macho man. No, era una valentía espiritual, porque su confianza estaba en Dios. Esa era su valentía, que él sabía que podía confrontar
a ese filisteo incircunciso y esto y lo otro, porque él no tiene a Dios de su parte y yo sí tengo a Dios de mi parte. En eso consistía su valentía. Entonces, ahí lo vemos, ¿verdad? Por eso es que se convirtió, ya estando en la corte, también en uno de los guerreros más exitosos, que esa era una de las envidias que tenía Saúl contra él, ¿verdad? Por lo exitoso que era como guerrero. Pero ahí probó su conducta de él, puesto que a pesar de que el rey le tenía envidia e intentó varias veces matarlo ahí mismo en la corte, mientras él le tocaba, lo trató de matar en varias ocasiones, David mantuvo su conducta confiando en Dios y tuvo oportunidades de haber podido allí en la corte matar a Saúl y decir, me atacó, tuve que defenderme. Sin embargo, no, siempre él decía, no, él es el rey de Israel, el ungido del Señor, de Jehová, y no hay que tocarlo, porque yo confío en Dios. Dios sabrá lo que él hace. O sea que podemos ver que David, no sé si conocía esa palabra o teológica o no la conocía, pero él confiaba en Dios, que eso es en la soberanía de Dios, en que Dios estaba obrando en todo para bien. Para bien. Y luego ya lo vemos en las cuevas, ahí Dios maduró las convicciones de David. Cuando estamos pasando por pruebas, tribulaciones, persecuciones y todo, ahí es donde el Señor madura nuestras convicciones. Nuestras creencias se convierten en convicciones. No nomás en creencias, sino en convicciones, porque ahí todavía en las cuevas, en varias ocasiones que el rey Saúl andaba atrás de él, él tuvo oportunidad de matarlo y nunca lo mató. Sus soldados de David, sus amigos que lo seguían, tuvieron oportunidad y le dijeron, David, ¿lo mato? No, él es el ungido de Jehová, no lo mates. Entonces vemos, ¿verdad?, las convicciones de David. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos unas verdades bien importantes que debemos de entender, que entretejido en la tragedia de Saúl está el entrenamiento a David. Tenemos que ver, es a lo que me refiero yo, a que tengamos una visión de la vida como Dios la ve, ¿verdad? Y vemos ahí que entretejido en la tragedia de Saúl está el entrenamiento de David. Como también, hermanos, entretejida en la historia del entrenamiento de David está la historia de muchos otros hombres y mujeres que vemos ahí en la Biblia. Esto es para que vemos que también esto se aplica a nosotros, ¿ok? También se aplica a nosotros, porque entretejido en tu vida, Dios está tratando de hacer algo en la vida de los demás. Está tratando de hacer algo en la vida de los demás, entretejido en tu vida. Por eso es que nosotros debemos de estar conscientes de eso y no desaprovechar lo que Dios está haciendo y quiere hacer a través de nosotros, y que no nomás estemos subsistiendo en vez de estar viviendo para Dios, porque aquí está, todo esto está entretejido. Lo que usted haga, lo que yo haga y todo nos va a afectar a todos, para bien o para mal. Y entretejido en la vida de los demás, Dios está tratando de hacer algo en tu vida. En tu vida. Entonces, tenemos nosotros que entender esto, que las experiencias de la vida no son un accidente, ni son por suerte, ni por coincidencia, sino que todo está dentro de la soberanía de Dios. Todo está dentro de la soberanía de Dios, todo está dentro de la providencia de Dios. Y es preferible que lo veamos así para no frustrarnos con los eventos de la vida, para no desanimarnos, para no enojarnos, para no agarrarla contra Dios, sino que al contrario, podamos, como David, permanecer confiando en Dios, porque Dios a su debido tiempo hace de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad de Dios, que decimos que es siempre agradable y perfecta, dice la Biblia, es agradable y perfecta. ¿Ok? ¿Capich este punto? Ok. Número 2, otra lección.
El potencial destructivo del sarcasmo. ¿Es usted sarcástico? Se equivocó de lugar. Sabemos, ¿verdad? Que todos podemos ser sarcásticos, ¿verdad? Pero de acuerdo a los temperamentos, hay algunos de nosotros que lo traemos en la sangre, ¿verdad? Lo sarcástico. Somos sarcásticos por temperamento. ¿Okay? Ahora, también una de las cosas que entender, que el sarcasmo tiene, como quien dice, volúmenes. Porque hay un volumen bajito de sarcasmo que puede ser hasta chistoso, ¿verdad? Pero sin ofender. Pero por lo general, la idea y la definición del sarcasmo es negativo, el sarcasmo, por lo general. Déjenme les enseño lo que dice el diccionario acerca del sarcasmo y luego vamos a ver una historia de aquí bíblica en 2 de Samuel sobre los peligros destructivos que tiene el sarcasmo. ¿Okay? El sarcasmo dice lenguaje burlón, despectivo o irónico destinado a transmitir desprecio o insulto. ¿Se fijan? Y le dice, un comentario cortante, a menudo irónico, destinado a expresar desprecio o burla. Eso es lo que es el sarcasmo. ¿Ok? Por eso les digo que ya en la definición general, pues siempre tiene una connotación negativa, lo que es el sarcasmo. Y vamos a ver un ejemplo ahí en la Biblia del peligro que tiene el sarcasmo para que todos nosotros estemos conscientes de eso, ¿verdad? Del gran peligro que tiene, ¿verdad? Para destruir relaciones. Tiene. Porque aquí en este pasaje que vamos a ver, vemos el trasfondo de que David en sus éxitos que tuvo, conquistó Jerusalén. Conquistó Jerusalén y la hizo la capital de Israel y la hizo el centro de adoración de Israel, donde todo lo que era adoración a Dios se iba a centrar allí. Por lo tanto, se iba a tener que traer todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios, el tabernáculo, ¿cómo se llama lo que anda todavía buscando? El arca del pacto. Todo iba a venir y iba a entrar a Jerusalén. Por lo tanto, para David era un momento de gran gozo, de gran felicidad, un gran triunfo. Conquistamos Jerusalén, que era la parte más alta en el monte, de más protección. Y ahí vamos a hacer nuestro centro de adoración. Y viene el tabernáculo, y viene todo, ¿verdad? Todos los utensilios, todo lo que usaban para adorar a Dios y que tenía un mensaje simbólico, espiritual acerca de la adoración al Dios verdadero, ahí iba a ser. Por lo tanto, dice la Biblia, ahí en 2 Samuel 6, en el versículo 14, dice, vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Ahí es cuando va entrando a Jerusalén con la gente que venía bien contento, entusiasmado, venía bailando. ¿Okay? Como ahí, ¿verdad? Mucha gente dice, ya ves, pues si David bailaba, ¿por qué no puedo ir yo a los bailes? Dicen luego los hijos, ¿verdad? Porque es una gran diferencia, ¿verdad? Lo que eran a esto, ¿verdad? Estamos hablando de bailes folclóricos, danzas folclóricas, no los bailes mundanos, inmorales que se hacen, ¿verdad? En las fiestas y en los bares y en los lugares de bailes, en todos esos lugares. Pero la gente los quiere relacionar como si fuera lo mismo, nomás porque la palabra dice bailar, que en realidad es danzar, una danza folclórica. Me acuerdo una vez una hija mía me dijo, eso, ¿por qué no puedo ir a la fiesta? Le digo, porque va a ser un baile, va a ser... Pues, ¿qué tiene la Biblia bailar? Le dije, bueno, aviéntate un zapateado, un baile folclórico. Aquí eso es lo que era, ¿verdad? Un baile folclórico, eso es lo que es, a ver. Entonces, eso es lo que era. Entonces, él estaba bien contento y eso era común.
que cuando tenían un triunfo entraban, ¿verdad?, gozoso, con gran ruido, con trompetas sonando y todo, y la gente al oír venía y se unían en la algarabía, las esposas de los soldados, los hijos y todos se unían en una gran algarabía. Dice, así que entre vitores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Iban bien contentos, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, ahí en esta historia que, a ver, ¿es aquí dice? No. Que David estaba tan contento y vio al pueblo tan contento que él bendijo a todo el pueblo. Y repartió y les dio, ¿verdad?, a cada familia panes. Les dio panes de dátiles, panes de pasas, y a todos, dice, bendijo al pueblo porque estaba bien contento de lo que habían logrado. Pero luego dice que sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, que era su esposa de él, que era hija de Saúl, del rey Saúl, porque se acuerdan ustedes, Saúl había dicho: el que se anime a confrontar a Goliat y lo venza, le voy a dar a mi hija por esposa. Y David fue el que se la ganó. Entonces ella es Mical, hija de Saúl. Se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Dijo: ¿qué es esto que veo? Miren nomás, qué ridículo, qué bárbaro. Esto no puede ser. Yo le voy a tener que decir sus verdades. Yo soy su esposa. ¿Quién más se las va a decir? Nadie más se las va a decir. ¿Verdad, hermanas? Ok. Bueno, entonces dice la historia, ya más adelantito en el versículo 20, dice: cuando David volvió para bendecir a su familia, porque ya había bendecido al pueblo, ahora bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro prontito y le reprochó. Y sarcásticamente le dijo: qué distinguido se ha visto el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. Fíjense nomás lo que es el sarcasmo, cómo lo presentó. Ella en el sarcasmo, pues lo vio de una manera, dice. Fíjense lo que, esta es otra versión, en la traducción del lenguaje actual. Fíjense cómo dice: también David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia. Pero Mical le dijo: hoy has hecho el ridículo. No te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Dice: realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. La traducción al lenguaje actual lo único que hace es que expande el sentido del original. Expande. Ya está diciendo cómo en su sarcasmo lo está pintando al rey David en ese evento. Está pesado el sarcasmo, ¿verdad? Porque fíjense, ella y mucha gente ve esto y dice: ¿qué tiene de malo bailar? Si David bailó y hasta semidesnudo y en público. Cualquiera diría: pues ¿cómo no va a reprenderlo la esposa? ¿Cómo no lo va a reprender? ¿Qué tiene de malo lo que le está diciendo? ¿Qué creen ustedes que mi esposa me diría si yo entro aquí el domingo a la iglesia así semidesnudo, danzando y brincando aquí? ¿Qué dicen? Que lo haga, que lo haga. Entonces, cuando vemos las cosas fuera de su contexto, cuando lo vemos fuera de su contexto, como esto, si nomás usamos esto como contexto, pues decimos: pues tenía razón la esposa de haberlo regañado y haberle dicho, ¿verdad? Puesto que andaba ahí semidesnudo bailando en público, siendo el rey. Porque ella lo presentó así. ¿Pueden ver esa imagen?
Ahí está ella. Y ahí lo veas, así es como ella lo representó sarcásticamente. Dice, mira nomás David cómo andabas, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Sí? ¿Saben por qué ella en el sarcasmo exageró cómo andaba David? Nomás, para ella, ¿verdad? Lo puso como si anduviera semidesnudo, nomás porque él no traía las ropas reales. No traía las ropas reales. Y como ella era mujer de categoría, ella venía ya de un rey, de Saúl, pues ella quería que su marido siempre se viera como realeza y que él debería de haber traído esas ropas y haber entrado, ¿verdad? Orgullosamente a Jerusalén y no sin ropas reales y danzando. El rey. Y entonces, con sarcasmo, lo pintó así. Cuando en realidad, hermanos, fíjense lo que es el sarcasmo. Ella lo pinta así, pero él no andaba así. ¿Quieren ver cómo andaba él? Él andaba así. Y no lo invento yo, porque ahí vi, no sé si se fijaron en el primer versículo que les di, versículo 14, lo puse en inglés. Bueno, el versículo 14, si alguien lo tiene ahí rápido, no lo lee, ¿verdad? Pero dice que él estaba vistiendo uno de los trajes que usan los sacerdotes. ¿Por qué? Porque para él era un momento tan sagrado que él decía, yo tengo que ponerme un traje sagrado que es el que usan los sacerdotes. A ver, ¿no lo lee? A ver, la hermana. Si vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con un gran entusiasmo. Con un efod de lino, que eran los vestidos de los sacerdotes. Entonces eso era lo que él andaba, así andaba vestido él. Pero la mujer sarcástica, sangrona, que se creía mucho, ¿verdad?, de la realeza, pues lo quemó de esa manera. Entonces muchas veces podemos nosotros con el sarcasmo hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque estamos presentando un cuadro con el sarcasmo que es ofensivo, no es ni siquiera realista, sino lo que queremos con el sarcasmo es impactar a una persona y decirle, mira nomás, así te veías, para que diga, hijo, no lo vuelvo a hacer, de hoy en adelante voy a dormir hasta con las ropas reales. Pero no, él andaba vestido correctamente. Entonces, les digo, ¿verdad? El punto que nosotros queremos aprender aquí, el potencial destructivo que tiene el sarcasmo. Y es que lo más probable es que la esposa de David, esta mujer, era sarcástica. Era sarcástica y ya, ¿verdad? Lo más seguro, en varias ocasiones había metido la daga con el sarcasmo, porque es como una daga que entra envenenada, el sarcasmo, y entra, y entra, y entra, de tal manera que tuvo consecuencias. Llegó a tener consecuencias y dice la Biblia aquí, como primeramente David se defiende y dice, así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero estas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Como diciéndole, mira, para ti yo fui un ridículo, pero para ellas me siguen viendo con respeto porque ven a un rey humilde, a un rey espiritual. Tú no tienes nada de espiritualidad, no tienes nada de humildad. Por eso es que esas siervas están en mejor condición espiritual que tú a la hora de poder discernir qué clase de persona soy yo. Y viene aquí el momento de crisis, dice el siguiente versículo. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Nunca tuvo hijos en toda su vida. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Hay dos interpretaciones. Hay dos interpretaciones. Una, y que era muy común en aquel entonces, ¿verdad? Una manera de castigar a una esposa era no haciendo lo que se tiene que hacer para que tenga hijos. Y entonces se cree que David
ya no tuvo ninguna relación con ella y la dejó que muriera sin nunca haber tenido hijos, que era un gran castigo horrible para una mujer de aquel tiempo. Se consideraban malditas de Dios. Esa es una interpretación. La otra interpretación es que verdaderamente Dios la castigó y no pudo tener hijos. Pero la realidad es que nunca pudo tener hijos. Y se perdió completamente la línea de Saúl. Así es que ustedes escojan cuál es, pero la realidad es que el sarcasmo de Micael arruinó su matrimonio. Arruinó su matrimonio con su lengua ácida. Derramó veneno sobre el celo de su marido por Dios. No estaba más que expresando su amor y su celo por el Señor. Y desde entonces, desde que ella echó todo su veneno fuera en contra de él, estuvieron casados, pero solo de nombre. Solo de nombre, porque no más una verdadera relación con ella. Así es que debemos nosotros de tener cuidado con el sarcasmo. ¿Ok? Me queda tiempo. Y si se fijan que no traigo lentes, que puedo ver y todo. Todo el crédito se le doy a mi entrenadora, a mi esposa. Porque me ha estado dando unos jugos verdes de puras verduras, bien buenos, bien concentrados. Y ya no necesito lentes. Fíjense, se me mejoró la vista. Empecé a sentir que los lentes no me servían. Dije, hijo, voy a necesitar más graduación. Me los empecé a quitar y dije, veo mejor. Y ya empecé a manejar y todo. Y veo bien. Ahorita veo bien las notas y todo. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios y a mi coach, a mi manejador, ¿verdad? Todo se lo debo a mi manager. Ok, entonces, lección número 3, por último y rapidito, ¿verdad? Me queda tiempo. Hay que ser más como el Señor que como nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es una enseñanza que ya vemos hasta en el Nuevo Testamento, que nosotros debemos de procurar ser más semejantes a Cristo, ¿verdad? Cada día procurar ser más semejantes a Cristo, ser más semejantes a Cristo. Bueno, aquí tenemos una historia, ¿verdad?, que nos ayuda a eso, ¿verdad?, que nos ilustra. Por lo general, hermanos, un nuevo rey cuando ascendía al trono, lo primero que hacía era aniquilar a la familia del rey anterior para que no hubiera ninguna amenaza para su trono. Porque muy fácilmente, ¿verdad?, algún hijo del rey que salió podía decir, yo soy el que verdaderamente soy heredero al trono. Entonces lo que hacían es decir, no, nadie aquí va a quedar que pueda decir que verdaderamente es heredero al trono. Y los mataban. Entonces, dice la Biblia que David buscó algún familiar de Saúl. Dijo, ¿ha quedado alguien ahí en la vida de Saúl? Le dijeron, y Saúl pues tenía un hijo que era el mejor amigo de David, Jonatán. Y le dicen, pues hay un hijo de Jonatán. Un hijo de Jonatán. A ver, ¿dónde está? Y dijeron, pues está en tal lugar. Allá está, como que dice escondido, porque se tenían que esconder, porque era lo primero que tenían temor, ¿verdad? A que el nuevo rey hiciera limpio, los matara. Y dijo, a ver, tráiganmelo. ¿Cómo creen que haya de venir el hombre ¿Contento o bien asustado? Cuando llegan y le tocan la puerta y le dicen, el rey sabe que estás aquí y quiere que vayas, te tenemos que llevar con el rey. Que haber dicho, mis minutos están contados, ¿verdad? Me van a dar matarile. Pero miren lo que nos dice la historia, ¿verdad? Que ahí es donde vemos que hay que ser más así, porque David es un tipo de Cristo en la Biblia. Es un tipo de Cristo. Y por eso vemos, ¿verdad?, comportamientos de David que son ejemplares para que nosotros podamos seguir. Dice,
enseguida el rey preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? Pero fíjense la actitud de David. De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Qué diferente, ¿verdad? No dijo, quisiera mostrarle mi espada. Quisiera mostrarle la bondad de Dios. Entonces se le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies, así es que ni puede correr. Ni puede correr. Entonces, pues ya lo traen, dice. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Pues tráiganlo. Y lo traen. Y pues él viene asustado, ¿verdad? Porque ya sabía históricamente lo que pasa. Pero David le dijo, no tengas miedo, porque sabía que traía miedo. Mi intención es mostrarte mi bondad en memoria de Jonatán, tu padre, que era su mejor amigo. Haré que se te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás siempre a mi mesa. Vemos aquí, ¿verdad?, en esta conmovedora historia, un ejemplo de la forma en la que el Señor trata con nosotros. Estando nosotros quebrantados, lisiados espiritualmente, el Señor vino a buscarnos para bendecirnos. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así David también lo busca, pero lo busca para bendecirlo, como el Señor nos busca, no para darnos nuestro merecido, que es el infierno, sino para mostrarnos, como vimos ahí que dijo, para mostrar la bondad de Dios, dijo David. Entonces también el Señor nos busca para mostrar su gracia, su bondad para con nosotros, y bendecirnos y darnos lo que no merecemos. Así también le dijo, todo lo que pertenecía a tu abuelo Saúl, a Jonatán, todo te lo voy a devolver, va a ser tuyo. Y no nomás eso, sino que tú vas a poder vivir aquí en el palacio y vas a comer siempre, siempre a mi mesa. ¿Qué es lo que el Señor nos dijo, verdad? Que nosotros por siempre vamos a comer en la mesa del Señor. Siempre vamos a estar, el Señor siempre está con nosotros. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Y comeremos en la mesa del Señor. Entonces, vemos ahí el ejemplo de David, de su espiritualidad, de su corazón que él tenía, ¿verdad? Cuando vemos todavía esos tiempos donde podríamos verlo como más normal, la venganza, David no, ni lo mostró con Saúl, y ahora no lo muestra tampoco con el hijo de su gran amigo, sino que al contrario, al saber que todavía vivía, lo bendijo. Así también nosotros, hermanos, nosotros debemos de procurar al prójimo, no importa si le cae mal, si es su enemigo y todo, procurar siempre bendecir al prójimo. Bendecir al prójimo, siempre debemos de procurar eso, creyentes y no creyentes. Y una de las bendiciones que les debemos a los no creyentes es compartirles el evangelio. Esa bendición se las debemos y tenemos que cumplírsela. Tenemos que extenderles a ellos el conocimiento, dejarlo en las manos de Dios. Dios es soberano, eso es lo que estamos aprendiendo. Yo no puedo salvar a nadie, pero sí puedo hacer mi parte y que Dios sea el que los salve. Yo voy a dar mi ejemplo y les voy a explicar lo que es el evangelio. Si usted tiene bien fundamentada su vida en la soberanía de Dios, no se va a frustrar por cómo reaccione esa persona, no se va a enojar, no se va a desanimar, decir, hombre, yo estoy bien salado, no gano a nadie para Cristo, yo no puedo convencer ni a una hormiga. Pues no, ni nadie lo puede hacer, eso es obra de Dios. Usted nomás haga su parte y punto. Eso es todo lo que tenemos que hacer y dejarlo en las manos de Dios. Nosotros orando, dando un buen testimonio de nuestra vida, compartiendo la palabra de Dios, lo que estamos aprendiendo, compartirlo con ellos y el Señor hace su obra. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial,
Gracias te damos, Señor, porque tú, Padre, has hablado a nuestro corazón y ahora nosotros queremos responderte a ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes a que podamos ver la vida verdaderamente, que la podamos fundamentar en tu soberanía, en tu providencia. Señor, no queremos verdaderamente creer en la buena suerte, la mala suerte, la coincidencia, sino en ti, Señor, que tú eres el que está en control de todo. Ayúdanos para que así podamos ver que todo lo que está sucediendo en nuestra vida, tú lo estás usando para bien nuestro. Y en vez de desesperarnos, en vez de frustrarnos, podamos ser pacientes, gozarnos en ti, Señor, sabiendo que tú, Señor, estás haciendo algo bueno en nuestra vida. Ayúdanos también, Señor, con el sarcasmo, a que estemos conscientes de que es destructivo y que cuando tu Santo Espíritu nos advierte, que verdaderamente podamos detenernos y no decir aquello que queríamos con tanto deseo decir, porque sabemos que poco a poco estamos dañando la relación. Que nos detengamos con ese sarcasmo y que mejor, Señor, hablemos como tú hablas, Señor, con paciencia, con amor, con entendimiento. Queremos ser más como tú, Señor, ser benévolos con el prójimo, siempre estando dispuestos a compartir tu palabra con el perdido, ayudar al necesitado financieramente, en cualquier manera, Señor, que tengan necesidad, que estemos dispuestos a hacer esos sacrificios, Padre. Te lo pedimos todo esto para traer honra y gloria a tu nombre y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Así quedamos despedidos.